ver imágenes realmente impactantes. Se trata de una Custer, parece que tiene algunas fallas, se le vaciaron los frenos, el chofer pierde el control de esta unidad y una mujer decide lanzarse del vehículo, pero lamentablemente fallece. La desesperación y pánico se apoderaron de ella. Una mujer encontró la muerte al lanzarse de una Custer en descontrol. Los frenos de esta unidad se vaciaron en el cruce de las avenidas Guaura y Arequipa en Ventanilla, haciendo que vaya en picada por hasta 15 cuadras. El chofer mismo se ponte para atrás, y la señora de nervios saltado del carro. Y ahí fue lo que se había caído para allá. Sí, estaba toda sangrada, pues, ¿no? De la nariz, los oídos le salía sangre. La víctima fue identificada como Catherine Cajacuri, de 36 años, quien se dirigía a su centro laboral. Pues recién había empezado a trabajar precisamente para que pueda salir adelante. Tiene un hijo de 3 años, hace poco celebró el 15 años de su hijita, también feliz. Douglas Morales Álvarez, conductor de la Custer de placa A5T733, no tendría licencia de conducir, por lo que fue detenido por la policía. En la zona los accidentes son pan de cada día. De un chico de 15, 16 años, fallecido 3 años. Allá también al otro, más abajo, en de Arequipa, también una chica colegiala. Familiares de la fallecida llegaron hasta el lugar junto a la Policía Nacional y el Ministerio Público para el levantamiento del cadáver. Terrible, realmente. Vamos a ver ahora lo ocurrido en Miraflores con el conductor de un vehículo que fue interceptado por un delincuente, pero él termina ahuyentando a este hombre a disparos. Que se lleven su auto no era una opción. Ráfaga de disparos fue el repelente para ahuyentar a estos delincuentes. Un violento tiroteo se registró en la cuadra 1 de Enrique del Campo, en Miraflores. Era un hombre que tenía un Porsche, efectivamente, y cuando un carro ha retrocedido y se bajó al otro patán, comenzó a intercambiar balazos. Parece que le ha quitado el celular y rápidamente el otro carro avanzado y se ha ido, ¿no? Fue la reacción que tuvo aquel hombre que se había convertido en el potencial blanco de dichos zampones, que al verse doblegados no tuvieron de otra más que huir del lugar. El agente de seguridad del sector se arroja hacia el suelo para evitar ser impactado por las balas que son percutadas, en este caso por esta persona que trata de repeler el ataque delincuencial, y tanto este ampón que trata justamente de robar este vehículo de marca Porsche. Los vecinos del sector aprovecharon la presencia de la policía que realizaba las diligencias para exigir el aumento de la seguridad en esta parte de Miraflores. Estamos viendo cada vez más casos de víctimas que están reaccionando frente a estos delincuentes porque ven que no hay respuesta por parte de las autoridades. Vamos a ver en San Juan del Lurigancho lo ocurrido con una mujer, una vendedora de gaseosas. Estaba atendiendo su negocio cuando fue sorprendida también por la delincuencia. A estos dos ladrones solo les tomó 10 segundos para robarle todo su dinero, celular y sus pertenencias a esta vendedora que se encontraba en la puerta de una tienda en San Juan del Lurigancho. Eran las 10:20 de la mañana cuando estos dos sujetos, uno con gorra y el otro con bermuda blanca, merodeaban de forma sospechosa por este pasaje. Su paso por aquí no era normal, porque justo en ese momento habían detectado a su víctima, una vendedora de gaseosas que se encontraba en esta tienda. Al parecer ella no sospechaba nada, hasta que de pronto los dos sujetos regresaron por el mismo camino y la atacaron por la espalda hasta despojarla de todas sus pertenencias. Se llevaron toda su venta del día y como si nada se fueron a paso lento. Al igual que en muchos distritos de Lima, esta no sería la primera vez que ocurre un robo en este pasaje. Según los vecinos, este es un hecho de casi todos los días. Somos proveedores de las bodegas, pero sí ocurre bastante robo por esta parte, por la parte de atrás, porque no hay presencia ni de policía ni de serenazgo, incluso a mis vendedores
Ya le han robado los celulares muchas veces. O sea, pasan en las motos, les roban o a veces incluso hasta los golpean, eso, porque si no les encuentran nada, peor todavía. O sea, lo más frecuente son robos de celulares. Claro, más que todo a los muchachos que a veces, incluso a veces uno mismo que va distraído, a veces ya uno tiene que llevar las cosas guardadas. Vale mencionar que la situación es tan complicada en esta parte del distrito de San Juan del Lurigancho que algunos vecinos no quisieron declarar por temor a represalias. Recordemos que hasta el año pasado San Juan del Lurigancho, el distrito más poblado del Perú, fue declarado en estado de emergencias pese a la reiterada negativa del Ministerio del Interior. Pero veamos ahora lo que ocurrió con dos delincuentes que pensaron que ya habían cometido el robo y se salvaron de ser capturados. No, fueron perseguidos por más de 50 cuadras. Cayeron. Estaban a nada de concretar el escape perfecto. Realizar maniobras temerarias no fueron suficientes para librarse de la justicia. Son estos dos avesados delincuentes que recorrieron al menos 50 cuadras por haber arrebatado una cartera a una mujer en el distrito de La Molina. Se le ha capturado lo que es personal, distrito de Ateco, personal Serenago, la moto lineal KTM, como se puede apreciar en estos momentos, los dos sujetos que han hecho arrebato. Nos encontramos en este punto. Hoy día a las 9:15 aproximadamente, en el distrito de La Molina se produjo un asalto y robo a una señora que estaba caminando. Dos individuos que los llamamos raqueteros en una moto lineal asaltaron y le quitaron sus pertenencias, en este caso una cartera. La feroz persecución inició en la avenida Juana del Arco, continuando en la avenida Guarochirí, llegando hasta la prolongación Javier Prado y finalizando en Nicolás Ayllón, en Ate. Es precisamente en aquel punto en donde una de las unidades de Serenazgo logró neutralizar a ambos delincuentes. Una vez capturados, ambos malhechores fueron derivados hasta un centro médico para luego ser dados de alta y queden a disposición de las autoridades. Ahí se ve el trabajo conjunto, ¿no?, entre los serenos, entre la policía y el resultado que se tiene. Les costó mucho esfuerzo, pero lograron la captura de estos sujetos. Vamos a ver lo que ha ocurrido en Piura. Un hombre había sacado más de 15.000 soles de una agencia bancaria. Parece que lo habían seguido ya delincuentes que ingresaron a su local, pero él se libró escondiéndose en el baño. Se enfrentó cara a cara con la delincuencia. Marcas pretendían llevarse más de 10.000 soles que acababa de sacar del banco. Unió fuerzas junto a su esposa y logró cerrar la puerta de su domicilio. Desenfundó su arma y se prepara para lo peor. Quizás había un seguimiento que yo no lo percibí. Minutos antes hice un retiro, pero en el mismo Real Plaza lo distribuimos, los compromisos que teníamos, y solamente regresamos con 15.000 soles. Los delincuentes entraron y empezaron a buscar a su víctima. Al no encontrarla, amenazaron a todo el personal. Al no lograr su cometido, estos malhechores hicieron varios disparos al aire y se dieron a la fuga. Espero justicia. A los fiscales también les invoco que realmente apliquen todo el peso de la ley. Nosotros como empresarios estamos expuestos, nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestro dinero. La policía investiga el caso para capturar cuanto antes a los autores de este atraco. Bueno, ahí está, para que puedan ser completamente identificados. Y Augusto, se determinó ya por parte del Tribunal Constitucional que se debe suspender el cobro del peaje de Puente Piedra. Así es, esto ha tenido toda clase de implicancias y se las contamos en el siguiente informe. El Tribunal Constitucional declaró fundado en parte el habeas corpus que un grupo ciudadano de Puente Piedra presentó para poner freno a la violación de derechos fundamentales. Por fin se suspende el peaje en Lima Norte. En Puente Piedra no hay vías alternas. Y al no haber vías alternas, los pobladores no tenían por dónde salir.
Entonces, frente a una violación constitucional de la libertad de tránsito, por más que exista una concesión, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en ese sentido. La sentencia reafirma que existe un deber constitucional de reprimir y combatir la corrupción. A partir de hoy, también hay grandes retos para el Poder Judicial y para el equipo Lavallato. Los juicios no pueden durar décadas sin sentencias. En el arbitraje, a pesar que el testigo fue Vela, yo no sé qué hacía ahí Vela, si él era el fiscal superior, se perdieron los arbitrajes porque no había sentencia. Hay jurisprudencia que se han anulado arbitrajes cuando existe sentencia. Pero ya sabemos por qué no se le ha sentenciado pues a la señora Villarán. Esta sentencia se logró gracias a varios dirigentes de Shangri-La y a las bases de Lima Norte de Renovación Popular. El veredicto considera el perjuicio por la imposibilidad de plasmar rutas alternas razonables. Esto ha sido una demanda presentada por Milton Jiménez, quien ha participado en política desde hace muchos años, ha sido alcalde de Puente Piedra y con la población organizada ha presentado esta demanda de amparo. En consecuencia, no es cuestión del señor López Aliaga. Me parece bien que el Tribunal Constitucional la haya amparado en el extremo de no existir vías alternas. El habeas corpus es esperanzador para los más vulnerables. Recordemos que no solo se violaba el derecho al libre tránsito, también otras atribuciones fundamentales. Los vecinos de Ancón, Zapayal, Santa Rosa y Puente Piedra sufren para ir a estudiar, para ganarse el pan de cada día en el comercio informal y hasta para ir a atenderse en emergencia, con o sin ambulancia. Y con la noticia del momento nos vamos en vivo a la Plaza Mayor. Con Ronald Aparicio ha conversado con el teniente alcalde Renzo Reyardo. Ronald, buenas noches. Buenas noches, Maricela y Augusto. Efectivamente, si bien el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha sido muy breve al ser consultado por esta decisión del Tribunal Constitucional que ordena la suspensión del peaje de Chillón, hemos conversado con el teniente alcalde. Él se ha mostrado contento, satisfecho con esta decisión. Sin embargo, ha señalado que esto marca precedente y es un hecho decisivo en una fecha crucial, que es el 8 de marzo. Y él señalaba que las vecinas de Puente Piedra, las vecinas de Lima Norte prácticamente estaban atadas, prácticamente estaban de cierta manera, no podían salir, no podían ejercer su libertad de libre tránsito. Vamos a escuchar al teniente alcalde de Lima, Renzo Reyardo. Un homenaje a nuestras mujeres que son el sostén de muchas familias, ¿no? Y este mensaje que se da con la justicia de nuestro país es importante para ellas, que son fundamentalmente las que se sacan la mugre, y perdónenme la expresión, por sus hijos, por sus familias, y esto es una señal de libertad, ¿no? De libertad que tanto merecen nuestras mujeres, que tanto merece nuestra población. Hay que ser cauteloso, pero sí podemos decir que los peruanos nos debemos sentir satisfechos que en estas instancias la justicia haya hecho su trabajo, ¿no? Y esperemos que se mantenga hacia esa línea porque es lo correcto. Acá no estamos hablando de ganarle la batalla a una empresa porque nos cae mal. Acá se trata de decir que las cosas se hicieron mal. Bueno, hechos de corrupción evidentes que además nos muestran que ineficiente es nuestra justicia o la falta de ganas de algunos representantes del Ministerio Público de perseguir el delito en el caso de Susana Villarán, porque obviamente si no hay condena no tenemos todavía cómo recuperar, ¿no? De hecho, nuestros derechos, porque todavía el proceso continúa, pero está ya hace 10 años en lo mismo, y mientras tanto estas empresas hacen lo que les da la gana. Sí, Augusto, efectivamente, el teniente alcalde justamente ha mencionado que en este punto es importante que se recoja esta exhortación que hace el Tribunal Constitucional al Poder Judicial y al Ministerio Público, que aceleren el proceso, que aceleren los juicios en contra de Susana Villarán y los responsables. Además, Reyardo Barreto ha señalado que hay un monto millonario que en estos 10 años ha ganado Rutas de Lima. Vamos a escuchar también al teniente alcalde Renzo Reyardo. Sería muy probable
que esto de las rutas alternas sabían que no se podía concretar y lo hicieron así precisamente para sacarle la vuelta a la administración pública. Como sabían que esos 100 millones acumulados a lo largo de estos 10 años, que es el 4%, que es realmente ridícula la cifra, comparada con los más de 2.400 millones de soles que han recaudado, pero digamos, esos 100 millones que tendríamos que haber cobrado como municipalidad, sabían que era muy difícil, o sabrían que era muy difícil, que se pueda concretar, porque era evidente que no se iba a poder culminar por lo menos con la Ramiro Peralé. Entonces, nos llama a la reflexión, ¿no? Y por eso es que esa exhortación que hace el Tribunal Constitucional es muy importante, es muy importante. Lo que está diciendo el Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Poder Judicial, resuelve pues, resuelve. Porque si resuelves penalmente, entonces a partir de ese momento el contrato se cae evidentemente porque se demostraría que se actuó de mala fe. Eso es fundamental. Claro que sí, y hay además personas condenadas por las fórmulas perniciosas, si bien no en esta concesión, pero en otra, es el caso de Domingo Arzubialde, que fue condenado a 4 años de prisión precisamente por haber creado una fórmula financiera perniciosa para los intereses de los ciudadanos. Ahí está, pues, la alcaldesa del pueblo. Vean ustedes cómo estamos hasta el día de hoy. No avanza la justicia porque hay fiscales interesados en que ella siga pasándola bien, veraneando en su piscina. Y mientras tanto, durante todo este tiempo, ¿no?, los perjudicados han sido sobre todo los vecinos de Puente Piedra, ¿no?, en un cobro que ha sido motivo de protestas una y mil veces hasta que se ha llegado a esta situación. Gracias, Ronald, por la información y por los detalles compartidos esta noche. Gracias. Vamos de inmediato a hablar sobre la captura que logró la Policía Nacional a través de la DIRCOTE sobre un terrorista iraní que tenía pensado perpetrar un atentado en la cita cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Ahora lucen cabizbajos e indefensos. Sin embargo, estos 3 sujetos planeaban un atentado terrorista. El ataque estaba previsto contra la cita cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Se trata del caso de la detención de un ciudadano iraní que responde al nombre de Majid Azizi. Y tras su detención hay otros 2 delincuentes terroristas peruanos detenidos y un tercero no ha habido. Otros 2 detenidos fueron identificados como Walter Linares y Luis Loja Vázquez. Otro involucrado es Felipe Trucios, quien se encuentra prófugo de la justicia y es considerado como un individuo peligroso. Pretendían dirigirse a la ciudad del Cusco para liquidar a un empresario israelí. Y la prueba de todo ello está focalizada en un celular. Azizi habría reclutado a estos individuos para ampliar la red terrorista en Perú, una práctica apoyada por el régimen iraní que ha denunciado los Estados Unidos y sus aliados. Bueno, y vamos a ver de inmediato lo ocurrido en Cañete. Con la acción valerosa de un policía, no estaba uniformado en ese momento, estaba vestido de civil, pero logró detener a 4 delincuentes en su intento de asaltar un banco. Uy, lo mataron. El sonido de los disparos los hizo pensar 2 veces antes de cometer su fechoría. No contaban con que agentes ternas le seguían los pasos para neutralizar el atraco que iban a cometer. En escena, un agente policial vestido de civil, quien de forma sagaz contrarrestó el temerario accionar de estos criminales que estaban a nada de asaltar un banco en Cañete. Ante la intervención policial, estos delincuentes han tratado de huir. Tenemos 4 detenidos, vamos a contabilizar las armas de fuego y 2 vehículos menores, 2 motocicletas que también han sido incautadas en esta intervención. La violencia en este frustrado acto delincuencial fue de tal magnitud que incluso un agente policial resultó herido en la mano. El jefe de la región policial Lima Sur indicó que se han desplegado demás unidades de las fuerzas del orden para determinar más integrantes en este intento de asalto.
Muy bien, y vamos a cambiar completamente de información lo ocurrido ayer en el Congreso de la República. Inhabilitación solamente para 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia, los demás salvados. E Inés Tello ya colocó una queja de por medio por el voto de José Luna Gálvez, porque asegura que al ser miembro de la Comisión Permanente ya no tenía posibilidad de votar en el Pleno. Él se defiende, el Congreso en general asegura que él sí estaba habilitado para hacerlo porque su voto no fue tomado en cuenta justamente durante la comisión. Un voto, una polémica. Esta es la resaca de una noche de inhabilitación. La JNJ se ha convertido en SOS tras perder a 2 de sus miembros. Aldo Vázquez e Inés Tello deberán irse a su casa aunque pretendan aferrarse al cargo, poniendo en duda la votación de un parlamentario. La acusación constitucional en mi contra alcanzó 67 votos, pero el voto indebidamente considerado para llegar a ese número de votos es del congresista José Luna Gálvez, quien es integrante de la Comisión Permanente. El cuestionamiento está en que José Luna forma parte de la Comisión Permanente, que ya había votado este tema y por lo tanto no debía participar. Sin embargo, Luna aclara que no votó en la permanente. Un tema importante, congresista, ¿por qué no votar? No me acuerdo. Yo tengo tantas cosas que hacer que estoy por... Al no votar, su suplente o accesitaria, Kira Alcarraz, tomó su lugar. Que cuando un suplente vota, él automáticamente ya está formando parte de los 30 y el titular que quedó, eso pasa a ser congresista y puede votar. Eso se ha usado hace 30 años, es normal. Una posición que fue respaldada por unos. Es válido, es la práctica. Si bien es cierto, no está en el reglamento, es parte de la lógica y de la hermenéutica parlamentaria. Mientras que otros hasta pidieron volver a votar. No puede una práctica parlamentaria estar por encima de la Constitución. Lo cierto es que ya no hay marcha atrás. El Parlamento ya emitió las resoluciones que acreditan la inhabilitación. Una vez publicadas en el diario El Peruano, los magistrados deberán dejar el cargo. Aquí hay un vacío, ¿no?, que no ha sido esclarecido en el tiempo por el propio reglamento del Congreso de la República. La Constitución establece que no deben participar en la votación los miembros de la Comisión Permanente, pero hay casos en los que efectivamente no han ejercido su voto algunos miembros o han habido suplentes, por lo tanto han quedado habilitados para votar en el Pleno posteriormente en esos casos. No era lo ideal en una situación tan crítica y tan disputada y tan polémica como esta. Ha debido conseguirse los votos suficientes sin tener que depender de uno que está siendo cuestionado como el del congresista Luna Gálvez. Bueno, y fuera de esa situación hay que ir un poco más hacia el fondo de lo ocurrido anoche, por ejemplo en el caso de Aldo Vázquez, porque primero se le salvó de esta inhabilitación. Se solicita una reconsideración a ese voto, es aprobada y luego sí, se alcanza el número de congresistas necesarios para que proceda esa inhabilitación. Para los demás miembros, la verdad es que el número estaba bastante alejado de lo que se requería para que también sean inhabilitados. Y es ahí donde nacen los cuestionamientos de quiénes estaban en los pasillos del Congreso de la República. Representantes de la presidencia del Consejo de Ministros, cómo ingresan al Parlamento justo en ese momento, por qué a esa hora, quiénes son y qué querían en el Congreso. Los presuntos funcionarios de la presidencia del Consejo de Ministros se morían de los nervios cuando fueron captados por la prensa. Durante su salida del Parlamento por la Plaza Bolívar, jamás imaginaron que serían ponchados. Y solo en Willax Noticias, todos los detalles y las sospechas de estas visitas al mancillado Congreso. No se alcanzó el número de votos requeridos para su aprobación. Minutos antes de las 7 de la noche, la votación sobre el futuro de Aldo Vázquez fue de solo 62 votos a favor de su inhabilitación. Era casi un milagro. Se requerían 67 votos para sacarlo de tablero. Y una vez más, la mano del gran patrón y papá del Perú, César Acuña, se vio con el voto en rojo de su hermana, María Grimanesa Acuña. A la par, el congresista Martí Corena de Perú Bicentenario también votó en contra. Y también los niños, Jorge Flores y Doroteo,
no estuvieron presentes, prácticamente huyeron. Observemos el cuadro oficial de visitas del Congreso. En paralelo al debate del Pleno, se dio el inesperado ingreso de 3 funcionarios de la PCM a las 5:45 de la tarde. Figuran oficialmente Milagros Burbán, Jimena Guevara y el experimentado Jonathan Huarcaya. Guevara y Huarcaya tienen en común haber trabajado de forma muy estrecha con un consejero de Dina Boluarte. Hablamos de Morgan Nicolo Quero Gaime, el jefe de gabinete de la PCM hasta fines del 2023. Y el actual director del CAEN. Morgan era el cerebro que asesoraba a Dina Boluarte desde que era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Hablamos de visitas oficiales y de lazos evidentes que abren la sospecha de que estos coordinadores habrían sido enviados por la presidencia para interferir en las votaciones sobre la Junta Nacional de Justicia. En lugar de explicar el motivo de su visita, la supuesta coordinadora de PCM, Milagros Burbán, trató de escapar de la prensa y dio este comentario sospechoso. Señor, ¿usted trabaja en la PCM? No. Esta joven visitó a ministros de Dina Boluarte a nombre de la PCM. Sin embargo, lo niega todo. Y en su registro del Congreso de anoche también figura la PCM. Ana Obando Morgan es la congresista de Fuerza Popular que recibió, según el registro oficial de visitas, a Milagros Burbán. Otro gran misterio por resolver, porque Ana Obando realizó un evento en homenaje al Día de la Mujer, pero Burbán no figura en el registro oficial de invitadas ni de condecoradas, según los asesores de imagen de la parlamentaria. Que alguien explique, presidente, porque yo no entiendo en este debate que tiene que ver la PCM para que se encuentre en este momento llamando a los congresistas a la sala de la presidencia. Es conocido que desde la presidencia de Otárola él enviaba una comisión y que se ubicaba en la presidencia para tratar de doblar la votación. Eso lo han hecho siempre y ahora también lo hicieron y fue denunciado ahí por la congresista. Fuentes de Renovación Popular informaron que Alejandro Soto y el oficial mayor del Congreso permitieron estratégicamente el ingreso de los 3 personajes de la PCM. Durante su estancia, habrían conversado con congresistas de Perú Libre, Acción Popular y una parlamentaria embarrada por Jaime Villanueva, Katy Ugarte Mamani, cuyo celular, el EFICOC, se lo devolvió en tiempo récord. Los 3 personajes se retiraron 15 minutos antes de las 7 de la noche. En Palacio de Gobierno decidieron que este tridente debía abandonar la operación cuanto antes. Inhabilitación, Aldo Vázquez se va a su casa, él ya no es integrante de la Junta Nacional de Justicia, ha sido inhabilitado. Aldo Vázquez finalmente fue destituido, gracias a los nuevos votos de Martí Corena de Perú Bicentenario y de los niños Doroteo y Jorge Flores. Sin embargo, Antonio de Laza, el presidente de la Junta, e Imelda Tumialán se salvaron. ¿Acaso este buen resultado para los caviares era el que también buscaban en Palacio? De nuevo la presidenta se ve envuelta en un escándalo, esta vez por personajes vinculados a su amigo y consejero, Morgan Quero. Sabemos que hubo una pugna interna entre Alberto Otárola y Morgan Quero. Finalmente terminó prevaleciendo el ex presidente del Consejo de Ministros y vemos cómo apenas sale de la ecuación empiezan a surgir personajes vinculados a Morgan Quero, que es un hábil operador político que parece estar recuperando el poder en el Ejecutivo. Y está bien que hayan enlaces entre la presidencia de la República y los intereses del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo cuando hay este tipo de votaciones. Lo que no puede pasar es lo que hacía Jaime Villanueva, que se empiece a negociar algún tipo de prebendas, beneficios, obras o lo que fuere a cambio de votos. Eso sí tiene que ser desterrado de nuestra práctica política. ¿Qué es lo que exactamente ofrecía este tridente que venía desde la PCM al Congreso de la República y termina doblegando, convenciendo a congresistas de dudosa reputación que ya sabemos que
¿no?, negocian sus votos desde la época de Pedro Castillo, como es el caso de los niños. Bueno, en la política ha existido, existe y existirá siempre el tema de los acuerdos, ¿no? Con algunos fines, ciertos intereses políticos, pero no podemos hablar de negociaciones que pueden ser validadas a través de beneficios o de favores para dar mi voto, que debería ser a conciencia, o por la ideología, o por mis valores, o por lo que yo quiero representar. Y es ahí donde ponemos la mirada a lo que ha ocurrido, por supuesto, y estaremos atentos a lo que siga ocurriendo, porque seguramente esto lo veremos en otras situaciones también en el Congreso de... Bueno, veíamos que Rosángela Barbarán reclamaba por estos funcionarios de la PCM que estaban negociando con congresistas en una sala contigua mientras se daba el debate, pero aquí hay algo interesante que resaltar, porque la congresista que recibe, a por lo menos una de ellas, es de Fuerza Popular, es la legisladora Ana Obando Morgan, y va a tener que explicar por qué, según el registro de visitas del Congreso, la señorita Ailín Milagros Burbank figura como su invitada para un evento, y hemos visto que ha estado activa y además negando que sea de la PCM en actitud sospechosa. Bueno, nos comunicamos con el área de imagen, ¿no?, los colegas que trabajan con la congresista, y expresaron que esta joven Burbank no figura en la lista de invitadas o de condecoradas de su evento por el Día de la Mujer que fue organizado anoche. Incluso mostraron la lista de las invitadas realmente por la parlamentaria Ana Obando, y no figura Burbank. Por supuesto, la señorita Burbank no aparece, ahí está, pero ella ha visitado durante el 2023 a varios ministros de Estado, como el de Economía, siempre identificada como trabajadora de la PCM. Ustedes acaban de ver que ella niega ser una funcionaria de la PCM. ¿Por qué tendría que mentir? ¿Por qué tendría que tratar de pasar desapercibida? Alejandro Soto y el oficial mayor del Congreso deben dar muchas explicaciones. Este caso, por lo menos, podría verse en la Comisión de Ética. La congresista Katy Ugarte ha sido denunciada constitucionalmente por robar, retirar, mochar el sueldo de sus trabajadores. Pero ella dice, ¿no?, que es inocente, que solamente pidió algunos préstamos. Dice que no es mochasueldo, pero sí admite pedir prestadito. Es un préstamo privado, es un préstamo privado. Katy Ugarte respondió así a la denuncia constitucional que el fiscal de la Nación realizó en su contra por presuntamente aprovecharse de los sueldos de sus trabajadores. Jura que ella no los obligó, que fueron ellos los que quisieron darle una colaboración. Yo no he pedido ni siquiera por terceros ni un céntimo. Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó transferencias a su cuenta de hasta 35,000 soles provenientes de sus asesores. Pero según Ugarte, se trata de un prestamito que uno de sus trabajadores le dio para cumplir con el sueño del depa propio. Yo adquirí un departamento en Jesús María y me hice un préstamo. En ese entonces, de mi asesor 1, de 30,000 soles, de las cuales existen los vouchers de préstamo y la devolución en 3 partidas. Eso le hace notar la UIF a la Fiscalía. Y es que, para variar, dice que no le alcanza el sueldo que le pagamos todos los peruanos. Ustedes creen que ganamos una fuerte suma de dinero. No es así. Nosotros nos descuentan a la AFP nomás más 5,200 soles. En realidad, ni siquiera a veces en los gastos que hacemos justifica. Aún así, terminó pagándole todo después de haber sido denunciada por mochasueldo, lo que para ella es solo una manera de amedrentarla. Es una persecución política. La parlamentaria ha anunciado que va a recurrir al Poder Judicial para defender su caso. Esperemos que para esto sí le alcance y no necesite otro pequeño préstamo. Bueno, la verdad que las excusas y declaraciones, hay que revisarlas, pero con pinzas. Bueno, estos son los congresistas que luego
son vulnerables o presas fáciles de negociaciones a cambio, ¿no?, de votos que luego permiten que sus expedientes se desvanezcan, se entierren, ¿no?, y pasen a mejor vida. Así que la verdad deja mucho que desear la participación de Katy Ugarte en el Congreso. Vamos a otros temas. Serenos de Pueblo Libre lograron la captura de un delincuente que había robado una bicicleta con sábanas. ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver. Hizo malabares para salirse con las suyas. Había escuchado el ruido, pero no pensé que había pasado algo. Personal de Serenazgo de Pueblo Libre atrapó a este hombre que se las ingenió para robar una bicicleta con la ayuda de una sábana. Son las 2:50 de la mañana. Las cámaras captan cuando Guillermo Novela Tobal trepa y se mete a esta vivienda, ubicada en la cuadra 1 de la calle Príncipe en Pueblo Libre. El ladrón amarró una sábana a la parte central de una bicicleta y la sacó del interior de la vivienda. Una vez fuera, recogió una maleta que escondió debajo de un auto. Quiso irse pedaleando, pero no pudo. A la hora de caer se había volteado y se había salido la cadena. Por eso que a la hora que él intenta pedalear no podía, estaba poniendo la cadena. Ahí fue cuando se le retuvo. Me indicó que estaba de pasada nada más, pero eso era mentira porque el sujeto estaba bajo efectos de una sustancia, no decía muy bien su nombre, nada. Intentó huir, pero no llegó muy lejos. En un parque cercano fue interceptado por serenos motorizados y al verse descubierto, solo atinó a guardar silencio. La bicicleta fue devuelta a su propietaria, quien no se había dado cuenta de lo ocurrido. Ya, unas palabras. ¿Algo que quiera decirle a los No, nada, gracias. Había escuchado el ruido, pero no pensé que había pasado algo. Guillermo Novela Tobal fue intervenido a tiempo gracias al patrullaje integrado entre la Policía Nacional y el Serenazgo de Pueblo Libre. Bueno, los próximos días parece que todavía vamos a tener altas temperaturas que tendrían que retirarse a partir del 19 de marzo. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, en abril? Tendremos días mucho más frescos. Finalmente, buenas noticias tras varios días de intenso calor que parecían ser eternos en Lima. El otoño es normal. ¿Y qué significa un otoño normal? Mañanas con más cobertura nubosa, frescas, incrementa incluso un poco ya la humedad. Este 19 de marzo arranca el otoño, pero en los próximos días la capital tendrá mañanas y tardes frescas. Así lo asegura el último informe que hace el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía Senami. No hay niño costero, el año pasado hemos tenido todo cálido el año, pero ahora ya no, entonces las condiciones van a ser un poco más frescas, la disminución de la temperatura gradualmente disminuye. En un escenario donde el fenómeno del Niño persistía en quedarse, lo cierto es que se estaría debilitando y en abril la sensación de frío se presentará desde tempranas horas, pero con algunos picos de brillo solar durante el día. Además, descartó que tengamos un invierno con temperaturas muy bajas. Hoy dice que va a haber un invierno crudo. No puede, está muy alejado, no se puede decir eso. No podríamos dar con precisión los detalles del invierno. Cómo vienen las ondas que el frío, todo es un contexto grande, ¿no? Pero sí podemos decir que vamos a estar en un otoño normal. El clima en las regiones, mientras tanto, será de lluvias y se estará activando algunas quebradas, lo que será necesario la vigilancia y prevención de la población y autoridades. Bueno, y el Perú se va a esforzar por establecer un nuevo récord Guinness con la degustación de tamales más grande del mundo, utilizando maíz blanco del Cusco a bordo del VAP Unión en Miami. Nuestro país luchará por obtener un nuevo récord Guinness. Este consiste en reunir en un solo lugar al mayor número de personas con la finalidad de degustar de manera simultánea y consecutiva 3 tipos de tamales hechos con maíz blanco gigante del Cusco, con relleno de pollo, chancho y queso.
El evento se realizará con motivo del arribo a ese lugar del BAP Unión, que cumple con una travesía de 9 meses alrededor del mundo. Invitamos a todos los latinoamericanos y particularmente a los peruanos de mi patria para disfrutar el sábado 16 de marzo, acompañar este magnífico proceso, bandera en mano, para batir con el maíz peruano un nuevo récord Guinness con el tamal peruano y la degustación más grande del mundo. La variedad del maíz blanco cusqueño crece exclusivamente en las provincias de Calca y Urubamba, en el Valle Sagrado, y destaca por su calidad excepcional y exquisito sabor. Pero además de establecer un importante récord mundial, también se busca celebrar y promover la rica herencia cultural de nuestro país. El evento es organizado por la Universidad San Ignacio de Loyola, entre otras importantes instituciones. Con la ayuda de la Marina de Guerra del Perú, con la Caja Municipal de nuestro querido Cusco, con la Municipalidad de Cusco, con el apoyo magnífico de Juan Chipoco y Ceviche 105. Y por supuesto, la Universidad de los Récords Guinness, la UCIL y SIU en Miami. Destacadas figuras del mundo artístico también incentivaron a ser parte del proceso. No se lo pueden perder, pues van a poder ser parte de este récord Guinness, así que nos vemos allá. Y ya lo sabe, unidos seguiremos logrando grandes cosas. Claro que sí, a conseguir ese récord Guinness. Nos vamos a la pausa, pero antes, importante recomendación, porque volvió la mega promo de viajes Falabella. La oportunidad perfecta para viajar con mega descuentos. Tienes hasta 50% de descuento en productos seleccionados y podrás pagar tu viaje hasta en 12 cuotas sin intereses. Llama ya al 01-705-0136 o ingresa a su página web www.viajesfalabella.com.pe para planificar tu próximo viaje. Gracias, Viajes Falabella, los expertos en viajes. Ahora sí, momento de hacer una pausa y al regresar, ¿quién ya está con nosotros? Ya está Bruno Cabala con la información deportiva. Así es, calentamos el Alianza Cristal de mañana en la noche. Los hermanos Soto por Willax Noticias.